¿Qué más teníamos en mente que podía pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está Brock Lesnar. Ay, ya va. No. Y Carmela dijo, y a mí como que me dejó el autobús, porque llegó, otra pasajera. Yo pensé que era un error. Y se montó primero. En SummerSlam el jefe tribal se impuso a John Cena. Bianca Belair perdió el campeonato. Edge hizo rendir a Rollins. Corbin ganó y perdió su fortuna. Y el universo de WWE fue choqueado por los regresos de Brock Lesnar y Becky Lynch. En la encuesta del programa anterior les preguntamos, ¿se va Roman Reigns de WWE? Un 67% dijo que sí y un 33% dijo que no. Se ve que no todos reconocen a su jefe tribal aún. Hola a todos, yo soy Quetzal Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE. Hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Pero sí que Reigns le quedan varias malas intenciones. Comienza a adquirir velocidad. Viene. Y lo están esperando. Usa la actitud sobre la mesa. ¡Dios mío! Desbarata la mesa. Roman Reigns con el cuerpo. El campeón universal Roman Reigns reinó en SummerSlam luego de derrotar al 16 veces campeón del mundo John Cena en una lucha imperdible y para la historia. Ni lerdo ni perezoso, el jefe de la mesa se adjudicó el éxito de SummerSlam, que fue la edición de la fiesta más grande del verano con más asistencia y más vista de la historia de WWE. Muevo la aguja legítimamente. También tuvo tiempo para recordarle a un niño fan de John Cena que tu jefe tribal siempre cumple sus promesas, niño. Pero la alegría a la cabecera de la mesa le duraría poco. La bestia encarnada Brock Lesnar hizo su regreso en ese mismo momento y encaró a Roman Reigns, que se retiró del cuadrilátero. Roman en redes trató de llevar agua para su molino diciendo, es inevitable, todos vienen a reconocer a su jefe tribal. Pero todos sabemos que con Brock Lesnar en la foto la cosa se complica de una forma en la que nunca se había complicado para Reigns hasta el momento. Esta noche el jefe tribal Roman Reigns y su consejero especial Paul Heyman tendrán una celebración por la retención del campeonato universal. ¿Qué tipo de celebración tendremos? Becky Lynch. Hoy ausente por más de un año. Bienvenida de vuelta, Becky. El hombre. Y Carmela dijo, y a mí como que me dejó el autobús, porque llegó, otra pasajera. Yo pensé que era un error. Y se montó primero. Que alguien había escogido la pista errada, pero no. ¡Qué bueno vende de vuelta Becky Lynch! ¡Wow! Becky Lynch contra... ¿Será? El hombre Becky Lynch fue otro de los importantes regresos que pudimos ver en SummerSlam. Y debimos haberlo sabido ya que fue la única vez que el hombre no spoileó en redes su regreso. Nos tuvo así desde Royal Rumble, primero en la foto de la cortina de gorila, luego los acrónimos en ambas noches de WrestleMania, pasando por su foto en Texas y haber salido a correr en los alrededores del estadio. Esta vez Becky no publicó nada y debimos verlo venir. Pero no solo regresó, sino que se coronó campeona de SmackDown, derrotando a Bianca Belair con una jugarreta muy efectiva en 26 segundos. Esta noche todos esperamos ver a la nueva campeona y esperamos ansiosos saber qué tiene para decir luego del truco contra Bianca. Y también esperamos saber qué hará la más de WWE, porque conociéndola no creo que se quede en el molde lo más tranquila, viendo cómo Lynch se lleva el campeonato que tanto le costó. Y por el chícharo me preguntan, ¿y Sasha Banks? ¿Qué opinará de todo esto que está pasando con el campeonato femenino de SmackDown? Entérate esta noche en el show azul por Fox Sports. Me parece que esto está a punto de terminar. Oh no, un gran final, no. El nuevo día roquea, dice el público. No. Levanta la Corbin. No. El gran final. Viene la cobertura. El enganche 1-2 y es una enorme victoria de Big E aquí en el Estadio Legion. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Las Vegas para Baron Corbin fue una montaña rusa de sensaciones. Arrancó con el pie izquierdo en SummerSlam luego de perder frente a Big E en el kickoff y que el peso pesado del positivismo lo despojara del maletín de Money in the Bank. Pero luego se le ocurrió visitar el casino y a partir de ese momento las noticias de Corbin inundaron las redes. Primero transformó sus últimos $35 en 100, luego los 100 en 1,300. Compró camisa nueva y se fue a la suite presidencial en un hotel de lujo. Pudimos verlo cenar con mujeres hermosas, un ribeye de 42 días de añejamiento. Pero al otro día ya andaba en un motel otra vez porque volvió al casino y perdió todo. A la noche las cosas cambiaron y un golpe de suerte lo llevó a recuperar parte de su fortuna. Compró un traje, se subió a un auto de lujo, el menos discreto que encontró, pero 20 horas después, Corbin estaba en bancarrota otra vez.
había perdido todo en el casino nuevamente. Las últimas noticias de Corbin indican que en un golpe de suerte recuperó su dinero en el casino y que está exultante. A todo esto yo ya me perdí y no tengo idea a qué Baron Corbin veremos esta noche en SmackDown. ¿Será que Corbin se ha recuperado definitivamente o seguirá en la mala situación en la que llegó a Las Vegas para SummerSlam? Entrate de todo esto y mucho más con SmackDown estelar en vivo por Fox Sports. 7 p.m. México, Colombia, 8 p.m. Chile, 9 p.m. Argentina, y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este.